entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Bienvenidos al devocional Palabras de Vida Eterna para el día de hoy. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. Firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Este es el significado de la palabra fidelidad. El devocional de hoy lo he titulado Fidelidad en medio de la adversidad. Y vamos a leer en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 28 y 29. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Alabado sea el Señor. Estas fueron las palabras declaradas por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero ¿por qué un rey impío? ¿Por qué un rey pagano? Ahora lo escuchamos adorando al Dios Todopoderoso. ¿Por qué ahora escuchamos a un rey pagano exaltando al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué sucedió en el entorno del rey? ¿Qué sucedió en Babilonia? Que ahora vemos a un rey pagano que hacía sacrificio a sus dioses y que no creía en el Dios Todopoderoso, pero que ahora lo vemos enfáticamente diciendo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque no hay Dios que pueda librar como este. Nabucodonosor con su ejército habían sitiado a Jerusalén. Llegaron, atacaron a Jerusalén y la sitiaron. Y se llevaron cautivos a Joacim, rey de Judá, y a muchos otros israelitas, entre los cuales se llevaron cautivos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos hombres, cuando ya estaban cautivos como esclavos allá en Babilonia, les cambiaron sus nombres. A Daniel, por ejemplo, le colocaron Belsasar, a Ananías le colocaron Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Pero después el rey Nabucodonosor quería que estos esclavos le sirvieran a él, por lo cual los mandó a preparar en la lengua de los babilonios, en las costumbres, para que le pudieran servir en el palacio real. También demandó el rey Nabucodonosor que les dieran de comer de la misma comida que él comía. Pero me llama la atención
que Daniel específicamente se levanta y dice que él no se va a contaminar con la porción de la comida del rey. No porque fuera una comida mala, porque era un rey y por lo tanto comía manjares, comidas exóticas. Pero Daniel no se dejó vislumbrar por estas cosas, porque él sabía que esa comida, por muy fina que fuera, era sacrificada a los ídolos, a los dioses del rey Nabucodonosor. Y por eso él dice enfáticamente, la Biblia dice enfáticamente que él decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Alabado sea el Señor. Poco después, cuando ya Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego están sirviendo en el palacio real, en la corte del rey, el rey Nabucodonosor levanta una estatua de oro de más de 3 metros de altura. Parece ser que esa estatua tenía la imagen del mismo Nabucodonosor. Y lo que éste pretendía era que toda la provincia de Babilonia, todo ese imperio, se arrodillara y adorara a esa estatua de oro. De tal manera que el rey Nabucodonosor envía un edicto para que todos lo cumplan. ¿Qué decía el edicto? Que al escuchar los instrumentos musicales el día de la dedicación, toda persona que se encontrara en el imperio babilónico debía arrodillarse a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Cuando llegó ese día, sonaron los instrumentos musicales y todos se tiraron de rodillas a adorar la estatua como era el mandato del rey Nabucodonosor. Los únicos que permanecieron en pie y no adoraron esta estatua fue Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no se dejaron vislumbrar. Ellos no dejaron que este rey los llevara a pecar contra su Dios, porque ellos tenían bien claro lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 20 de Éxodo, cuando Dios nos ordena que no tengamos dioses ajenos delante de Él, que no nos inclinemos a ellos y que mucho menos los adoremos. Sadrach, Mesach y Abednego tenían claridad de este mandamiento. Se quedaron en pie y no lo adoraron. Cuando el rey Nabucodonosor se enteró, se dio cuenta de que ellos no adoraron la estatua de oro, los mandó a llamar, y en el versículo 13 dice: entonces Nabucodonosor, con ira y con enojo, dijo que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril y del arpa y del salterio y la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Una amenaza que el rey Nabucodonosor está haciendo en contra de Sadrach, Mesach y Abednego, los siervos de Dios. Una presión que está ejerciendo. Pero a mí me llama la atención la frialdad con que Sadrach, Mesach y Abednego le responden al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amados, esta respuesta que Sadrach, Mesach y Abednego le dan al rey Nabucodonosor es una respuesta suicida. Ellos sabían que estaban dirigiéndose al rey y para el rey esto podría ser una falta de respeto, pero ellos no midieron las consecuencias porque creían que Dios los podía librar del horno de fuego y aún de la mano del rey Nabucodonosor. Ellos sabían en quién habían creído y ellos estaban siendo hasta ese momento fieles al Dios del cielo y prefirieron ser echados en el horno de fuego que fue calentado 7 veces más para echar a los que no obedecieran el edicto del rey. Lo que es impresionante aquí es cómo cuando ya estos 3 varones se encuentran en el horno de fuego por la desobediencia al edicto del rey, vemos cómo la fidelidad de Dios viene al encuentro de la fidelidad de Sadrach, Mesach y Abednego, impidiendo Dios que estos varones fueran destruidos por el fuego. Llegó la presencia de Dios a ese horno y los libró, cumpliéndose así aquella promesa que el Señor Dios Todopoderoso dejó en las Escrituras, donde dice: cuando pases por las aguas no te anegarás, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que estaba sucediendo en el horno de fuego. El fuego no estaba haciéndole daño alguno a los siervos de Dios, porque Dios vino en rescate por ellos, porque Dios vio la fidelidad de Sadrach, Mesach y Abednego y los libró del poder del fuego. Y por eso en el versículo 28 encontramos entonces ahora al rey Nabucodonosor, este rey pagano que tenía otros dioses, que creía en otros dioses. Ahora vemos a este rey adorando al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero, a nuestro Dios y Salvador, Jehová de los ejércitos, y diciéndole: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Y termina diciendo el versículo 29, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Porque en medio de la fidelidad de estos 3 varones, el Señor descendió con poder desde las alturas de los cielos para librar de la muerte, para librar del poder del fuego a sus siervos que habían confiado en Él. Fidelidad en medio de la adversidad. Eso fue lo que tuvo Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron fieles a su Dios, a sus principios en medio de la adversidad. Hoy día el mundo, igual que Nabucodonosor, quiere que nosotros nos dobleguemos ante sus deleites. El mundo quiere que nos dobleguemos ante la fama, ante las riquezas, quiere que nos dobleguemos ante el divorcio, ante el aborto, ante el adulterio y ante todo lo que Él nos presenta, todos los placeres, todas las aberraciones que Él nos presenta. Quiere que nosotros nos dobleguemos. Pero nosotros, amados, varón y mujer que me escuchas, nosotros, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, solo nos doblegamos ante el Dios Todopoderoso, aun cuando esto signifique persecución para nuestras vidas, aun cuando esto signifique prisión para nuestras vidas, y aun cuando esto signifique la misma muerte. Debemos ser fieles a los principios de la palabra de Dios y a nuestro Dios, porque Él es bueno y misericordioso. Gracias te doy, bendito Padre Celestial, por tu amor y por tu misericordia. Te doy gracias por todas tus bondades. Te doy gracias por tu benevolencia y por tu fidelidad en medio de la fidelidad. Cuando somos fieles, tú también eres fiel, Señor. Gracias te damos. Colocamos este tiempo en tus manos, este devocional,
Pedimos en el nombre de Jesús que tú obres en el corazón de cada varón, de cada mujer que hoy ha estado atento a estas palabras. Te pido que tu palabra no regrese vacía, sino que haga el efecto para el cual tú la has enviado, Señor. En el nombre de Jesús, redarguye, confronta, corrige, exhorta, enseña a través de esta palabra, a través de este devocional, bendito Dios, que nosotros podamos seguir siendo fieles en medio de la peor adversidad, en medio de la peor prueba, en medio de las peores dificultades. Nosotros podamos seguir siendo fieles a ti, porque tú eres fiel con los que te son fieles a ti. Varón, mujer que me estás escuchando hoy, que la gracia, el amor y la misericordia de Dios sea derramado sobre ti y sobre toda tu familia hoy y todos los días de tu vida. Dios les bendiga.